con radio muy pequeño quiere decir que tiene una curvatura grande, ¿sí? O sea, es muy curvado, ¿sí? Y en cambio, si el radio es grande, la curvatura no es tan grande, ¿no es cierto? Es más pequeña. Es un espejo suave. No sé si se imaginan eso, pero vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que este frasco, yo lo corto, o sea, lo corto una sección de este frasco y lo envuelvo adentro con un papel de aluminio que es reflejante. Entonces, ¿el radio de esto cómo es? ¿Grande o chico? El radio de este redondo, digamos. Chico. Chico, entonces si yo voy a tener un espejo con ese radio de curvatura, va a ser un espejo muy cerrado, ¿sí? Muy en forma de C. En cambio, si yo tengo un espejo muy grande, con una curvatura más suave, ¿cómo va a ser el radio? ¿Más grande o más chico que el caso que presentamos recién? Más Va grande. a ser un radio más grande. Más grande, exactamente. Entonces, Moderno. cuando el radio es pequeño, la curvatura es grande, es decir, es un espejo cerrado. Y cuando el radio es muy grande, la curvatura es más suave, o sea, un espejo más suave. Y lo más suave de todo, ¿qué sería? ¿Cuál sería el espejo? Radio que es infinito. Radio infinito, espejo plano. que sería un espejo plano, exactamente, así es. Eso sería lo más suave que hay. Bueno, Profe, sí, te escucho. yo recién entré, Sí. y estoy medio perdida. ¿De qué están hablando? Estamos viendo la parte de repaso de la clase pasada. Tocamos el tema de espejos y estábamos viendo los puntos característicos y las características de los espejos. Ok. Bueno, ¿qué otras características además del radio tenemos en un espejo? El foco. El foco sí es un punto característico. ¿Qué más? El verde. La imagen, profe. El vértice. La imagen es algo que se va a formar cuando hay un objeto todavía y hay un haz de luz. Si estamos hablando solo del espejo en sí, todavía no podemos decir la imagen porque no es una característica propia del espejo. Vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Gráfico, ¿sí? Compartiendo pantalla para que ustedes vean. Nosotros, si tenemos un espejo que es de una sección circular, siempre lo que ustedes van a ver son espejos cilíndricos, por lo tanto su sección es circular, ¿sí? Esto que estoy dibujando ahora, ¿cómo se llama? Lo que dibujé por último. ¿Esférico puede ser o no, profe? No, la recta, ¿cómo se llama? Ah, la red. Eje. Eje El óptico. eje del vértice. Eje óptico, exactamente. Este eje debe partir al espejo por la mitad, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta, que el eje no puede estar acá arriba, por ejemplo. Este no sería un eje óptico, ¿sí? ¿Se entiende? El eje óptico debe partir a la mitad al espejo, es decir, que aquí debe ser tangente, ¿sí? La normal debe ser tangente. No puede estar inclinado. Eso es el eje óptico. Y ustedes me hablaron algo de radio, ¿sí? Entonces acá yo le voy a señalar 2 puntos y ustedes me van a decir cuál es el
foco y cuál es el centro de estos dos puntos? ¿Cuál es el foco y cuál es el centro? El foco que está en el medio. El foco es el que está en el medio. Y el otro es el radio. Y este es el... Radio. No, se llama centro. El Eso es muy centro. importante que ustedes identifiquen que son cosas distintas. Muchas veces, inclusive hasta nosotros los profesores, cometemos el error de referirnos mal a los términos, principalmente a foco y a distancia focal. ¿Sí? Hay que diferenciar, ¿sí?, lo que son puntos de distancias, ¿sí? Puntos, ¿sí? Puntos son el centro es un punto, el foco es un punto y el vértice es un punto, ¿sí? Esos son 3 puntos. ¿Dónde estaría el vértice acá? Luego después del foco. Después en el medio, bro. En el medio, exactamente. El vértice es la intersección entre el espejo, digamos, y el eje óptico, ¿sí? El vértice es eso. Esos son los puntos. Y después tenemos las distancias, ¿sí? Las distancias son... Distancias. La distancia focal. Distancia focal. Y tenemos el radio, ¿sí? Y después más adelante, cuando ya haya la presencia de un objeto, van a tener S, S' y I e I'. Estos, le pongo la segunda porque no encuentro la prima, pero estos son distancias, eso hay que separar, y estos son puntos. Siempre tengan en cuenta la diferencia entre esto, ¿sí? Distancia, me faltó acá focal. Siempre tengan en cuenta que no es lo mismo decir foco que distancia focal. Al referirnos a foco, nosotros nos referimos a este punto, ¿sí? O centro nos referimos a este punto. Vértice nos referimos a este punto. Y distancia sería la distancia focal. ¿Desde dónde a dónde se puede medir la distancia focal? ¿En dónde está? Del vértice al centro, al foco. El foco, bro. Del vértice al foco está la distancia focal. ¿Hay algún lugar más donde podamos medir la distancia focal? El centro está el foco, profe. Del centro hasta el foco Mm. también. Aquí también está la distancia focal. Y en realidad en cualquier lugar donde mida la distancia focal también es válido, ¿sí? Por eso es importante definir la nomenclatura correcta de qué es un punto y qué es una distancia, ¿sí? Estos, centro, foco y vértice, son puntos, ¿sí? Son puntos. Y la distancia focal o el radio son distancias, ¿sí? Generalmente a los puntos se los identifica con letras mayúsculas y a las distancias con letras minúsculas. Por eso ustedes en la fórmula de Gauss tienen a la F minúscula, ¿sí? No se preocupen si por ahí esto les genera un poco de confusión. Nosotros muchas veces, los profesores inclusive nos confundimos también. Muchas veces le llamamos foco a la distancia focal. No se preocupen, eso son confusiones propias, pero es importante que sepan que una cosa es un punto y otra cosa es una distancia. Eso van a ver en álgebra también, que son conceptos totalmente distintos. El punto es único, ¿sí? Este es el centro y no existe otro centro. No hay otra posibilidad de centro para esta figura. Un punto es único. Ahora una distancia puede haber, o puede existir la misma distancia en un montón de lugares, en un montón de situaciones. No es única, ¿sí?
¿Se entendió la explicación de esto, de características de los espejos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Continuamos. Profe, Continuamos. profe, una pregunta. Sí, te escucho. Esta es una cosa en la vida real. ¿A dónde se puede aplicar esta fórmula? Los puntos característicos vos en realidad no los ves porque son, o sea, son puntos que existen sí, pero no están indicados de alguna manera. Vos podés ver, por ejemplo, en una antena receptora, no sé si llegaste a ver esas antenas que antes se colocaban en las casas de DirecTV o antes también venían del Paraguay, se traían unas antenas que vos te conectabas y te bajabas un montón de canales de televisión. No sé si llegaste a La ver. parabólica. Exactamente, ¿no viste que esas antenas en el Sí, profe. medio tienen un receptor? No sé si llegaste a ver que tiene un receptor. Sí, ¿En dónde está sí, ubicado yo eso? tengo acá en casa. ¿Tenés? Fíjate en dónde está más o En el menos medio. en el medio. ¿Y cuál sería de estos puntos? Es el punto donde está el receptor. Sí, sí. ¿Cuál sería? ¿El foco, el centro, el vértice? La C, a distancia. ¿C? El centro. No, sería el foco. Es el foco, Porque acordate que todo porque todo todas las ondas electromagnéticas chocan la Perdón. parabólica y se reflejan todas sobre el foco. exactamente, todo lo que viene paralelo Ah, va al foco. Y acordate que las ondas que vienen a esos aparatos vienen de muy lejos, de satélites. Entonces, esas ondas se consideran con respecto a la curvatura del receptor paralelas al eje óptico. Si bien no son haces de luz, pero el comportamiento es exactamente igual. Esas ondas rebotan por esta superficie y pasan por el foco. Entonces en el foco está el receptor de señal, ¿sí? Eso mismo ocurre en espejos, depende ¿sí? del ángulo también. Lo que pasa es que vos, al estar tan El lejos ángulo también. el emisor, ¿sí? O sea, al estar tan lejos, prácticamente se considera como que estas ondas son totalmente paralelas, ¿viste? Porque está tan lejos el agente emisor. Ah, Y así como esto, hay miles de casos de espejos y ocurre lo mismo con la luz, ¿viste? Ocurre exactamente lo mismo. En telescopios también, después más adelante vamos a ver un ejercicio de eso. Bueno, Perfecto, entendí. Perfecto. bien. Vamos a continuar. Seguimos ahora. Voy a dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Y vamos a continuar con la parte de repaso. Luego de ver todas las características que hicieron con el profesor Juan la clase pasada. Luego de eso. ¿Qué hicieron? Alguien que me cuente, por favor. ¿Realizamos ejercicios, puede ser? Eso, Sí. realizaron ejercicios. Y para la realización de los ejercicios, ¿cómo formaron las imágenes? ¿Con ayuda de qué? Con ayuda de las De la ecuaciones. ecuación y la de- fórmula de aumento. Eso sí sería la parte de cálculo, pero antes que eso, para ubicar a la imagen, ¿cómo lo hicieron? ¿Con los Gráficos. gráficos? ¿Y qué había en los gráficos? ¿Ciertos? Puntos. ¿Cómo? Los puntos, profe. Los puntos sí, pero para la formación de la imagen, ¿vos qué utilizabas? ¿3 o 4?
Serían las letras esas. Tipos de que formación de imprimen. imagen, profe. ¿Con qué formabas la imagen? ¿Con los? Con los rayos, ¿sí? Tenías rayos que incidían de diferente manera y con cada uno de esos rayos, o con la intersección, mejor dicho, de dos de las reflexiones de esos rayos, vos obtenías la imagen, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esos rayos? Refractados y em, Reflejado. Incidentes, paralelo. focal, paralelo. Dentro de los incidentes tenés tres, que era el focal, el paralelo y el que pasa por el Radial. radial, que pasa por el centro. Después en algunos casos también se usa un rayo que va por el vértice, que también se utiliza en algunos casos, que lo vamos a ver más adelante. Y de ahí tenés todos los rayos reflejados de eso y se buscan las, las intersecciones, ¿sí? Entonces, con esos rayos nosotros obteníamos las imágenes y los cálculos de los valores numéricos, posición, altura, aumento y todo eso, ¿con qué lo obtenían? Que eso ya me contaron recién. Con la ecuación de Sí, Descartes se y la- hicieron con las fórmulas de aumento. Las fórmulas, que la fórmula básicamente para espejos son dos. ¿Cuáles son? Con dos fórmulas vos podés resolver todos los ejercicios de espejos. La aumento y la de Gauss. La ecuación de aumento, ¿sí? Y la y de de Descartes. la forma de Descartes Descartes también. o también llamada ecuación de Gauss, ¿sí? Entonces con esas dos expresiones nosotros podíamos solucionar todos los ejercicios que teníamos. Bueno, ustedes vieron dos ejercicios y después, ¿qué le dejó el profesor para que ustedes hagan? ¿Qué le pidió que hagan? Un ejercicio. Un ejercicio a modo de... El 6 creo que era. No, no era el 6. El 8 y el 9, profe. Era el 9, ¿sí? Que eran ejercicios de tarea, ¿no es cierto, Juan? Sí, el ejercicio 9. Les dije que para el ejercicio 8 había un video, había una guía. Podían tomarlo como guía porque era para espejo cóncavo también. Perfecto. Entonces, vamos a mirar un poco. ¿Alguno de ustedes pudo resolver? En ese caso se sugiere que uno sane este problema de cuando uno... ¿Alguno de Profe. ustedes? Sí. En el grupo escribió una compañera y preguntó si le podía aceptar. No sé si ya la aceptó. Patricia se llama. Ahora le acepté a dos que estaban en sala de espera. Calculo que eran Sí, ya me ellos. aceptó. Gracias. Ah, buenísimo. Vale. La idea es ver un poquito si pudieron resolver por su propia cuenta el ejercicio 9, si no les representó alguna dificultad. ¿Alguno de los alumnos resolvió el ejercicio? Yo todavía no lo resolví, profe. Ok, Yo no miré mis anotaciones y me reolvidé. está bien. Ok. ¿Alguien llegó a hacer el ejercicio? Voy a resolverlo ahora dentro de la semana. Bueno. ¿Alguno más que haya intentado resolver el ejercicio 9? Bueno.
Yo estoy con las actividades del aula. Bien. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dar un pantallazo de cómo es la resolución del ejercicio 9 para que ustedes tengan una base y un ejemplo más de esta resolución. O de estas resoluciones, porque después de esto ya vamos a pasar a otro tema. Entonces, por nuestra parte, la parte docente, digamos, este va a ser el último ejercicio de espejo que le vamos a resolver. De ahora en adelante la idea es que resuelvan ustedes, ¿no? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ubicarnos en el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿alguien se anima a leer este ejercicio? A ver qué idea nos da. Ahí leo, profe. Sí, por favor, lee. Dice, un espejo cóncavo de 4 metros de radio de curvatura se usa para producir una imagen de la luna sobre una placa fotográfica. El gráfico de la luna es de aproximadamente 3.500 kilómetros y su distancia a la Tierra es de 384.000 kilómetros. Se pregunta, ¿a qué distancia del espejo debe colocarse la placa fotográfica? ¿Cuál será el tamaño y la naturaleza de la imagen de la luna? Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué queremos hacer con la... Exactamente, un espejo cóncavo. ¿Y qué queremos hacer con el objeto? ¿Queremos verlo más chico o más grande de lo que realmente es? Más grande. En realidad más chico, porque tenemos la luna que es muy grande, digamos. Tiene 3.500 kilómetros. Y también se encuentra muy lejos, y eso es lo que está ocurriendo acá. Tenemos una longitud al vértice que es muy, muy grande. Entonces, lo que vamos a utilizar es un espejo, ¿sí?, que es cóncavo y va a tener 4 metros de radio de curvatura, es decir, un espejo bastante grande, de dimensiones bastante grandes. Imagínense que 4 metros es casi como una habitación entera y es solo el radio. Entonces, vamos a ver un poquito el planteo. Fíjense en las unidades, ¿sí? ¿Qué unidad tiene ¿cómo se dice? El valor del radio, y qué unidad tienen los valores de X y de Y. ¿Tenemos que hacer alguna conversión de unidades o no? No, profe. ¿Qué les parece a El los de demás? radio. Sí, Ahí hay que está, hacer hay un metro. hay kilómetros y metros. Claro. Claro. Tanto X, que sería la distancia al objeto, perdón, S, ustedes lo conocen como S, que sería la distancia al objeto. Acá yo lo tengo como X, pero lo voy a cambiar a S para que no genere confusión. S, que es la distancia a objeto, ¿sí? Nosotros la tenemos en kilómetros. Y la altura del objeto, que es Y, también está en kilómetros. Entonces tenemos que expresar, si queremos relacionarlo en la misma ecuación, tenemos que poner todo en la misma unidad. ¿Qué vamos a tener que cambiar de unidad entonces? Los kilómetros. Yo pasaría el metro a kilómetros para no trabajar con números tan grandes. Exactamente. Está muy bien el criterio que utiliza el compañero Kevin, que dice que para no tener números tan grandes, porque imagínense que acá tenemos 384.000, si tenemos que pasarlo a metros sería 384 millones, un número muy grande. Entonces, mejor pasamos este 4 metros a kilómetros. Entonces, la distancia focal, ¿cuánto va a ser? ¿Qué distancia focal vamos a tener? ¿Está bien lo que anoté ahí o está mal? Está bien, profe. ¿Por qué está bien? Porque 1000 metros son 1 kilómetro. Claro, pero además
sea, además de que 1000 metros son 1 kilómetro, la conversión está bien. Fíjate que la distancia focal es 2 metros. Y acá, ¿qué te dice? ¿El radio cuánto es? La distancia focal es la mitad del radio. Porque dice dividido 2. Claro, entonces está correcto. ¿Por qué? Porque vos tenés también la expresión, que esa es una expresión de geométrica nomás, por eso no la incluimos hoy dentro de las expresiones de resolución, pero es geométrica, sí tiene que ver con que el espejo es cilíndrico, entonces la distancia focal es el radio dividido 2. Ahí no hay nada especial, entonces si el radio es 4 metros, la distancia focal va a ser 2 metros. Y con esos 2 metros los convertimos a kilómetros. ¿Sí? Bueno. El espejo, la distancia focal esta, ¿es positiva o negativa? ¿Cómo le parece a usted que tiene que ser? Positiva. ¿Por qué es positiva? Porque es un La espejo. distancia focal es un espejo. Porque es un espejo cóncavo Exacto, es un espejo y cóncavo. tienen ¿sí? distancia focal positiva. Positiva, sí. Los espejos convexos, como ya vieron con el profesor Juan la clase pasada, Puede- sí tienen distancias focales negativas, ¿sí? Porque el foco está detrás del espejo. Pero en este caso, acá yo le hice un esquema sencillo del espejo, ¿sí? Esta sería la superficie reflejante, la superficie adentro de la C. Tenemos el centro y aquí estaría el foco, ¿sí? Entonces la distancia focal es positiva, ¿sí? Es positiva y está del lado positivo. Bueno, vamos a ver un poquito esto entonces. Como ya sabemos que es positiva, ¿qué ecuación vamos a usar para el arranque? ¿La ecuación de Gauss o la ecuación del aumento? De Gauss. Vamos a la ecuación de Gauss, exactamente. Esto es lo que se planteó acá, ¿sí? Nosotros podemos observar este planteo es la ecuación de Gauss. Fíjense que 1 dividido S, que es la distancia al objeto, ¿sí? Más 1 dividido S', que es la distancia a la imagen, todavía no conocemos ese parámetro, es igual a 1 dividido F, distancia focal. En este caso ponemos todo en la misma unidad. ¿En qué unidad nos va a dar la distancia a la imagen? Kilómetros. Nos va a dar en kilómetros, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí lo que hacemos es un pasaje de términos, ¿sí? Este término que tenemos de este lado, ¿sí? Lo pasamos al otro lado. De este lado, ¿cómo está? Todo el término. Sumando. Sumando. ¿Va a pasar al otro lado de qué manera? Restando. 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 Entonces, vamos a tener 1 sobre x' Restando. va a ser igual a 1 sobre 0.002 menos 1 sobre 384.000. Y ahí, para despejar finalmente esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué paso tenemos que dar? Elevar ambos términos a la menos 1. Primero puedes resolver este término, ¿sí? Hacer la cuenta de lo que te da de este lado. ¿Querés hacerlo? Que sería 1 dividido 0.02 menos 1 dividido 384.000. A ver qué te da.
499,99. Entonces, Sí, a mí también me dio lo mismo. 1 sobre x' nos va a dar aquí arriba 499 punto. Se redondea a 500, creo, porque es como 99 otra vez. Siguen muchos 9. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene casi una tendencia a 500. Y cuando ustedes hagan la división, o sea, pasen este x acá arriba y este aquí abajo, ¿qué le va a quedar? 1 dividido. ¿O cómo van a despejar x'? Fíjense, este acá que ustedes tienen, que sería el 499,99,999, todo eso, va a pasar aquí abajo dividiendo. Y este aquí, lo vamos a poner en rojo, va a pasar allí arriba multiplicando. Entonces finalmente nos va a quedar que x', digamos, va a ser igual a 1 dividido 499,99. Que da el mismo resultado, o sea, da lo mismo que el foco. Sería. Fíjense que le va a dar aproximadamente igual, o sea, casi igual que 0.002, que es lo mismo que 2 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué representación tiene para ustedes? Que le da la imagen casi en el foco. ¿Qué representación física les dan? Fíjense que al visualizar algo que está muy lejos, nos da que la imagen tiene que estar en el foco, casi en el foco. ¿Qué interpretación física le dan? Para que se vea bien la imagen, digamos. Exactamente, en ese punto se va a ver bien, claro. Entonces, si vos querés utilizar una placa fotográfica para visualizarlo, ¿dónde tenés que poner la placa fotográfica? ¿En qué lugar? ¿En la zona real? Sí, más que en la zona real, exactamente en donde está el Foco. foco, exactamente donde está el foco. Y este es el principio de los telescopios. Si ustedes cuando quieren ver algo que está muy lejos, utilizan un espejo cóncavo y utilizan una placa de visualización en donde está el foco, ¿sí? Es exactamente lo mismo que hablamos hace un rato con el compañero de la antena receptora, ¿sí? Exactamente lo mismo. La antena receptora también pretende captar señales que vienen de muy lejos. Entonces su receptor o su organismo receptor está en el foco, ¿sí? Entonces, ¿estaría completo el ejercicio o nos falta algo? Aún no está completo. ¿Qué falta? Tamaño de la imagen. Falta el tamaño de la imagen y su naturaleza. Entonces, volviendo a la imagen, ¿qué pretendemos ver? ¿Cuál es la imagen que queremos observar? Una fase de la luna. Una parte de la luna sería lo que vemos de la luna, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar ahora para ver qué tamaño nos va a dar a nosotros? El aumento. El aumento, profe. Ahora el aumento. Si ahora el aumento, ahora vamos a utilizar el aumento. Entonces, vean acá.